¿Sí? Bien. Buenas tardes a todas y a todos. El Ateneo les da la bienvenida a este ciclo de conmemoración del cuarto centenario de la muerte de Miguel de Cervantes. Esperamos que la velada que vamos a tener le resulte muy interesante. Desde luego, el nivel de las ponentes es altísimo y, aunque ha bajado un poquito el número de asistentes con respecto a lo que ha sido la media de las actividades, que pasemos una tarde pues entretenida y que homenajeemos a Cervantes. Unas palabras solo para decir que este es el último acto antes del verano. Continuará hasta final de año y cerrará el acto el presidente de la Real Academia, Darío Villanueva. Y hemos hecho un ciclo en el que hemos procurado analizar desde distintas perspectivas y ángulos la figura de Cervantes, porque, como hemos dicho otras veces, la figura del Quijote ha anulado o ha sepultado, en cualquier caso ha hecho invisible a Cervantes, y este centenario de la muerte debía, o nos hemos propuesto que sirviera para recuperar su figura, valorar lo mucho que hay de apreciable en su ideología, en su valentía, en su propia peripecia vital, en sus distintos análisis. Hemos conmemorado desde quienes han sido los biógrafos emblemáticos de Cervantes, especialmente Canavallo, hasta Cervantes en Unamuno, la vida de Don Quijote y Sánchez, Cervantes en Ortega, las meditaciones. Hemos pasado revista también a lo que fue el tercer centenario de la publicación del Quijote, donde el Ateneo jugó un papel muy destacado y figuras emblemáticas de la cultura, del pensamiento, participaron en ese tercer centenario y también lo hemos recordado. Pues también ha habido conferencias de Cánovas, de Urrutia, de Félix Recio, un buen número de ellas. Y luego, en aspectos complementarios, recuerdo una mañana dedicada a las novelas ejemplares, donde hubo 30 y tantas personas muy representativas del mundo de la cultura, del mundo del pensamiento, del mundo académico, del mundo de la política, que leyeron fragmentos de las 12 novelas ejemplares y una lectura, unas palabras de Munarriz, el poeta, y unas lecturas de fragmentos de los trabajos de Persiles y Sigismunda, y también un ciclo de Cervantes y el cine. Entre los que han participado, pues por señalar solo, porque quiero que la presentación lógicamente sea breve, ha sido del Mazo Unamuno, sobrino nieto de Miguel de Unamuno, Marifé de Santiago o Ángel Gabilondo, entre otros. Y con respecto a Cervantes y la mujer, brevemente ya, que desde mi punto de vista, pero desde mi punto de vista importa muy poco, desde el punto de vista de los mejores estudiosos, analistas y biógrafos, la figura de Cervantes es genial en muchos aspectos y un adelantado a su tiempo en otros. Y uno de los aspectos en los que se muestra más valiente, más decidido, es en su tratamiento de la mujer. Habría que, por ejemplo, desde el siglo XVII, el siglo XVIII, el siglo XIX y el siglo XX, ahora es cuando se analizan y se ve la importancia
de las figuras femeninas de Cervantes. Las mujeres de Cervantes, muchas de ellas, son sensibles, valientes a la hora de plasmar sus ideales, tienen una desenvoltura, una inteligencia, una valentía y desafían abiertamente el papel de la mujer en la sociedad que les tocó vivir. Digamos que entroncan con el movimiento feminista o protofeminista, porque son mujeres que se niegan a aceptar el papel que la sociedad les ha dado y que luchan valientemente contra el papel que les tenían asignado. Bien, pues esos personajes atractivos señalaremos, para ser muy breve, a la pastora Marcela, que, con su carácter absolutamente firme, sus ansias de libertad y su negativa a aceptar lo que otros han pensado para ella, a Dorotea, a Lucinda, en fin. Y en otro orden de cosas, también sería bueno analizar cómo vemos hoy a Maritornes. ¿Por qué no hablar de lo que Maritornes significa? Y hubo una conferencia recital de Marifé de Santiago, y hoy que habló de Dulcinea, las 4 Dulcineas, como representantes del género femenino, prostituido, explotado, silenciado o pisoteado. Y fue una de las jornadas más interesantes del ciclo. Y hoy pues tenemos con nosotros a un elenco de magníficas profesionales, a Fanny Rubio, a Juana Vázquez, a Rosa Pereda, y brevemente vamos a comenzar por Fanny Rubio. Iré presentando en un par de minutos a cada una de las. Y de Fanny, pues habría que decir muchas cosas que es catedrática de literatura en la Universidad Complutense, que ha ejercido como docente en la Universidad de Granada y también en la Universidad de Fez, en Marruecos, que es directora de los cursos de humanidades de la Universidad Complutense y uno de sus destinos que es especialmente relevante, al menos para mí, es que ha sido directora del Instituto Cervantes de Roma. Es también, y bueno, lo digo porque vivir en Roma es siempre un privilegio, estar en Roma, donde está apuntando la propia Fanny que las estancias de Cervantes en Italia y sus sus viajes por Nápoles, por la propia Roma, por los distintos periplos que recorrió, formando parte del séquito de Giulio Acquaviva. Pues sus libros de poesía, también sus publicaciones de crítica literaria, como las revistas españolas, y me quiero referir especialmente a sus biografías y a sus novelas. Su libro Baeza de Machado me parece un libro que es de principio a fin una preciosidad, pero que combina el rigor con la amenidad, magnífico. Y novelas como La Casa del Halcón, El Dios Dormido y El Hijo del Aire. Y ha sido la editora, con esto termino porque habrá que hacer una presentación de cada una de las intervinientes y ser muy breve, pero que ha sido editora de una experiencia que ya se puede decir que ha quedado
dentro de los anales cervantinos, que del Quijote en clave de mujeres. Que aquí está bastante agotada la edición, pero aún es posible encontrar algunos documentos y ha sido traducida, esto queda muy bien, ha sido traducida a diversos idiomas, como el inglés, el francés, el italiano, el alemán, el árabe y el serbio. De modo que Fanny, que es las intervinientes, van a utilizar la palabra por un espacio de unos 15 minutos y Fanny nos va a hacer como una introducción propedéutica o marco en el que se van a desarrollar el conjunto de las intervenciones. Fanny, tienes la palabra. Y muchas gracias. Buenas tardes a todos, todas, y muchas gracias, querido Antonio Chazarrey, al Ateneo, que siempre es el lugar en que habita la palabra, ¿no? Y habita desde siempre y por mucho tiempo, ¿no? Y es un placer para mí poder hablar de este tema, que ha sido el hilo conductor y el lazo que nos ha unido a un montón de investigadores desde 2005. Es curioso que en 5 universidades, autores como Jorge Urrutia, que hoy no ha podido venir porque está dando una conferencia fuera, o José Ignacio Díez, Julia Varella, Isabel Colón, Manuel Fernández Nieto, que está dando una conferencia en Canarias sobre Cervantes Soldado, Teresa Langle de Paz, José Mi Lorenzo, Marina Mayoral, Rosa María Pereda, Alicia Redondo. Y quienes estamos aquí somos una representación, Carmen Ruiz Bravo Villasante y Juana Vázquez, que está aquí, Asun Bernarte, la directora del Instituto de Investigaciones Feministas, y nuestras actrices predilectas, Ainhoa Mestoy y Navarro, que van a representar en algún momento, al final, como broche de oro, algún cuadro de quijotesco. La verdad es que ha habido muchos autores que se han dedicado a escribir sobre la feminidad, sobre el libro, sobre Don Quijote como libro de la feminidad. Tanto Azorín como Concha Espina ya lo reconocieron, que era un libro muy femenino en el que se producían cada ciertas páginas conciertos de aire, es decir, en que las mujeres susurraban, creaban una sinfonía, un coro de voces, lloraban, suspiraban, generaban lamentos, gritos o celebraciones de autodefensa para reclamar sus derechos, y ellos nos fueron abriendo un camino que después trabajaron autores como Mercedes Alcalá, como John Allen, como Ignacio Arellano, como Avalle Arce, como Bernis, Bravo Villasante, madre, Joaquín Casalduero, Carmen Castro, Parchul, Anthony Close, Ann Cruz, Eisenberg, Ruth El Safar, Mercedes García Calvo, Robert Hathaway, Herrero, Hackinson, Lapesa, Mansing, Márquez Villanueva, Martín Morán, Montero Reguera, Neuschaffer, Oster, Redondo, Riley, Rossi, Ruta, Varo, Zambrano, Zamora Vicente, Osimic, por orden alfabético. Todos ellos hablaron de las figuras femeninas en el Quijote y tenemos que rendirles, desde luego, continuamente un homenaje, porque se justifica perfectamente que digamos que el Quijote es un libro de feminidad. Todos ellos han insistido en este aspecto. Indiferentes entonces a las subidas y a las bajadas de crédito, las mujeres del Quijote encarnan por sí mismas y de manera independiente los conflictos de la existencia. Son las figuras reflexivas de las que nos hablara el escritor Carlos Fuentes. Piensan y hacen pensar. Y a través de ellas, Cervantes tiene más libertad para restituir, entre bromas y veras, la verdad oculta que la realidad tarda tiempo en mostrar. Las mujeres van a reaparecer en distintas etapas de la historia, marcando los arquetipos de la mujer española, moralmente obligada a desmelenarse cuando la circunstancia le puede. Las mujeres del Quijote, algunas de ellas se desmelenan, siendo autónomas en la expresión de los sentimientos y portadoras en muchas ocasiones de ansias de libertad. Es curioso que 100 años después de que Azorín o Concha Espina en 1905 hablaran de que el Quijote era un libro de feminidad, en el entorno del tercer centenario,
100 años después, quedó de manifiesto, estábamos en 2005, cuando nosotros publicamos este primer volumen, luego salieron otros volúmenes, congresos en La Mancha o cursos de verano en el Escorial, quedó de manifiesto esa insistente representación de lo femenino en el Quijote. No ha sido, sin embargo, así en este cuarto centenario de la segunda parte del Quijote, en 2015, ni tampoco ha sido así en el cuarto centenario de la muerte de Cervantes. Ha dado la impresión, en estas últimas fechas, de que las voces femeninas del Quijote se han replegado de nuevo ante un panorama público casi privado de voces de mujeres y casi privado del diálogo que llevan consigo. Se ha visto incluso en los candidatos a presidencias del Gobierno, no hay una sola mujer. Sin embargo, de pronto, cuando menos lo esperamos, avisan. Y hoy puede ser un día de aviso de la fuerza que pueden tener estas voces desde esta obra maestra del Quijote. Por eso, indiferentes a las subidas y a las bajadas del crédito, estas mujeres encarnan de manera independiente los conflictos de la existencia, como he dicho. A través de ellas, Cervantes tiene más libertad para restituir esa verdad. En aquellos años quijotescos caracterizados por la crisis, por la guerra, las guerras, por las epidemias y por la hambruna, que los historiadores Maraval o Domínguez Ortiz o Pierre Vilar han estudiado a fondo, Cervantes alumbra 200 figuras femeninas en el Quijote que circulan por sus páginas. El escritor conoce bien a las mujeres. La madre ha muerto en 1593, él ha perdido a su hermano Rodrigo, con quien comparte cautiverio en Argel en el 1600. De su hermano Juan apenas hay noticia. Por eso la presencia familiar femenina de mayor influencia la constituyen los recuerdos de la tía María, de la que habla Trapiello y otros autores, que era una mujer excepcional, ¿no?, que le hace firmar a un enamorado que si se rompe el amor le devolverá no sé cuántos maravedís y gana un pleito al duque del Infantado. Pues esa tía María, esa hermana Luisa, Carmelita, en Alcalá, y en la casa familiar Andrea, Magdalena, la sobrina Constanza, hija de Andrea, la hija de Miguel de Cervantes, Isabel, su esposa Catalina por temporadas, que es con la que quizá menos vive. Todas esas mujeres que tiene cerca alumbran luego en la ficción esas figuras que hablan tanto, suspiran tanto, esperan tanto en las páginas del Quijote. Y es ahí donde él gesta su novela, cría su novela. 39 mujeres toman cuerpo y voz en el libro, 14 en la primera parte y 26 en la segunda. Se muestran a través de monólogos propios y por referencias narradas por otros personajes, y reproducen tal multiplicidad de caracteres que seguir la trayectoria de cada una nos permite realizar una lectura paralela del núcleo central, del núcleo principal, sin apartarse del argumento. Las historias sentimentales que cuentan, todas ellas, son el mejor espejo, a veces del sufrimiento de amor de un personaje, a imitación de modelos clásicos del Amadís, y sobre ellas fluctúan los mitos femeninos como Ariadna, las diosas Palas y Venus, las Medeas, las Helenas, las Tisbes, las Dánaes, las ninfas o las santas. Unas son retratadas con pincelada gris, como las prostitutas en el entorno de la venta, llamadas señoras por el hidalgo. Fondo gris, igualmente, el que detectamos ante la información intrascendente que el escritor nos reserva para el ama y la sobrina, al principio, que ganan en personalidad y gesto con el avance de la historia. Destacan las contradictorias Dulcinea Aldonza Lorenzo o la pastora Marcela, que es el mito femenino, ¿no?, el mito de la emancipación, el mito feminista, o la bellísima Dorotea, que atraviesa la sierra para recuperar a un don Fernando, con don Fernando su honra perdida, o la lectora enamorada, Lucinda, o la italianizante Camila, llevada a la traición conyugal, o Zoraida, argelina acaudalada que se embarca por amor a un cristiano, junto a un cristiano por quien que es el que relata su periplo, o Marisancha, la hija adolescente de Sancho, de la que saben mucho nuestras actrices, la mujer de Teresa Panza, o Leandra, o la burlona duquesa, o la tocadora de arpa Altisidora, o la temeraria y a caballo Claudia Jerónima, o la morisca Ana Félix, atrayente hija del tendero morisco Ricote,
retornado del exilio, o la empleada de la venta, o Maritornes, que te gusta tanto, don Antonio. Componen, por tanto, un retablo calculado en función de sus temperamentos, de sus inquietudes, su socarronería, su sentimentalidad. Son alternativamente independientes, irónicas, hoscas, compasivas, fuertes, vulnerables, de acuerdo con la propia vivencia. Así, los deseos de libertad y de aventura de Marcela, yo nací libre, las ansias de realización amorosa y el relato de los amores y dolores de Dorotea, el sentido de la dignidad y la responsabilidad de Ana Félix, cobran en boca de estas mujeres quijotescas un perfil de modernidad que hoy mismo nos sorprende. Como estudiara Carmen Castro, es la fuerza de las acciones que éstas emprenden las que modula sus variadas identidades y las que marca sus destinos. La bella Marcela pone delante del lector su capacidad de renuncia, decidida a ser fiel a su idea de independencia por encima de los reclamos amorosos de Grisóstomo. Lucinda resuelve sus trances amorosos a través de la estrategia. Dorotea se echa al camino para obligar al amante traidor a cumplir su promesa de matrimonio. Zoraida abandona a su familia por seguir al cristiano que no solamente la enamora, sino que la acompaña en su conversión al cristianismo. La sobrina del hidalgo, pura referencia de parentesco, siempre la sobrina, recupera su nombre, Antonia, y su apellido al final, a la vez que la herencia. A muchas damas Don Quijote las escucha atentamente, a pocas las esquiva con afán pudoroso y a una inmensa mayoría protege, como a doña Rodríguez, a quien el caballero asegura escuchar con castos oídos y socorrerla con piadosas obras. Tantos suspiros y tantas risas y tantos reclamos se suceden, que es por eso por lo que hablamos de conciertos de aire. También de verdadera música, como el de Altisidora con el arpa, cuando le llega el turno. Pero por eso no es exagerado retornar a la opinión de Iris Zabala al observar que Cervantes se anticipa a Freud al recostar a las mujeres una a una en el sofá del psicoanálisis para asistir al relato de sus anhelos y hacérnoslas queribles. Sucede con el grupo de Sierra Morena y de la Venta, protagonizado a la limón por Marcela, Lucinda, Dorotea, Zoraida, mujeres que narran sus historias o les narran sus historias, como El cautivo con Zoraida, o son narradas por testigos, atravesando violencias y atravesando dramas de difícil resolución aparente, mas con final armónico, como sucede con Dorotea, con Ana Félix, separada de su familia y luego reencontrada bajo el impacto de la expulsión de los moriscos. En momentos excepcionales son elevadas a la más alta cumbre para hundirlas después en el fondo de pesadilla. Lo representa la versión de Dulcinea, ¿no? Dama de los sueños, en las alturas de Sierra Morena, cuando se escribe la hermosísima carta destinataria justo de esa carta sublime, en las alturas de la primera parte, pero hallada en la segunda, en el fondo de la cueva de Montesinos, ¿no? En ese fondo casi macabro, ¿no? Donde aparece en gran necesidad como rostro material que le pide unos cuantos reales. Don Quijote entonces asiste a todas estas mujeres con facultad de oyente y las lanza amorosamente al camino. Primero es el camino llano y de sierra escarpada y finalmente es urbano y es costero, como es el mar de Barcelona. Pocas quedan en el ámbito doméstico, cuando sus intereses por recuperar la honra o el amor o las dos cosas las lleva lejos de sus casas. Una vez apartadas de su papel tradicional, la mayoría de estas mujeres recuperan la fuerza gracias a sus acciones y regresan transformadas a sus ámbitos con ganas de seguir reafirmadas a través del diálogo con el entorno, poniendo en entredicho el concepto tradicional de autoridad. Qué extraña lección hoy, ¿no? Hoy, en que nos reconocemos públicamente faltos de palabras eficaces, ¿no? Nos reconocemos, nuestra propia sociedad se está reconociendo falta de palabras eficaces, como las que albergan una a una y todas en su conjunto las chicas de Cervantes. En fin, no quiero ocupar más tiempo, pero sí recordar que vamos a citar muchas veces a esta Marcela, la guerrera, la Marcela, la guerrera de Marte, huérfana de padre y madre, jovencísima pastora refinada, que sabe leer y escribir, porque Cervantes nos está dando su nivel cultural y económico y familiar y psicológico, y se nos aparece retirada a la contemplación. Vamos a hablar de Dorotea, que su nombre significa don de los dioses, hija de labradores andaluces acomodados,
su nivel económico, capacitada para administrar la hacienda, emprendedora, la emprendedora. Vamos a hablar de Aldonza Lorenzo Dulcinea, la dulce, significa la dulce en los dos casos, Aldonza, Dulcinea, la dulce, como Melibea también, amielada. Son dos nombres de un personaje que representa, como todos sabemos, la realidad y la imaginación encarnada en esa mujer del Toboso. O vamos a hablar de Zoraida, que le llama Concha Espina Rosa de Pasión, que la destaca por su belleza y que es hija de un poderoso argelino que debió conocer Cervantes en el cautiverio, enamorada del cautivo que relata en la historia de la venta, en presencia de Luscinda y Dorotea, fascinadas ante la cultura y el refinamiento y el asentimiento silencioso de ella. Vamos a hablar de muchas más, pero para eso están mis compañeras y los compañeros ausentes. Así que muchas gracias, bienvenidas todas a esta mesa. Es vuestro turno. Gracias. ¿Qué pasa? Muy bien. Pues vamos a continuar después de esta magnífica introducción, que ha sido mucho más que una introducción, de Fanny Rubio. Le corresponde el turno a Asunción Bernaldez. En aras de la brevedad, por el tiempo de la mesa, voy a reducir algunos de las notas que tenía para la presentación, pero sí que señalar que es difícil. Creo que han hecho ustedes bien en elegir esta tarde venir a este salón de actos del Ateneo, porque no es fácil encontrar un elenco o unas panelistas del nivel de la seriedad y de la información de las actuales. De Asunción Bernaldez, pues decir en primer lugar que es profesora de la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense. Como verán ustedes, son escritoras, ensayistas, profesoras y académicas, y directora del Instituto de Investigaciones Feministas. Dos obras, que es El Quijote, lector por excelencia. El Quijote, lector por excelencia, y la última, si no recuerdo mal, publicada, que es Mujeres en los medios, digamos, propuestas para analizar la comunicación desde la perspectiva de género. Son muchas más las notas, pero solamente voy a señalar estas, y lo que sí quiero, iré en cada intervención señalando un aspecto que no quiero dejar de tocar, es esta tarde en el Ateneo lamentar una vez más la poca seriedad, la poca atención, la improvisación de este cuarto centenario de la muerte de Cervantes que han tenido las instituciones, y que desde luego marca una diferencia negativa con cómo ha celebrado o ha conmemorado el Reino Unido el cuarto centenario de William Shakespeare. Aquí en el Ateneo, y hay que agradecer a los ponentes, que es quien lo han hecho posible, porque ninguno de los ponentes han venido de una manera altruista, de una manera generosa, pero que los ponentes han sido de un excelente nivel, y esta ha sido una institución que ha estado a la altura de las circunstancias en la organización del cuarto centenario de la muerte de Cervantes, y lamentar la poca atención en que han caído, y la inercia, la rutina en que han caído otras instituciones. Asunción, tienes la palabra. Muy bien. Bueno, pues buenas tardes, y antes de nada agradecer esta invitación, el poder sentarme a la mesa después de un tiempo con todas estas mujeres que hemos sido compañeras en el trabajo de analizar y pensar sobre las mujeres en el Quijote, y sobre todo a Fanny, ¿no?, que ha sido el alma de este proyecto, y todo esto se ha hecho porque ella hace años ya se empeñó en que se hiciera,
y con eso pues se cubrió un hueco que desde luego existía, yo creo, en la crítica literaria cervantina, que era el análisis más sistemático de las figuras femeninas en el Quijote. Yo en este caso voy a hablar de Marcela. Bueno, Marcela es una de las 14 mujeres, como decía Fanny, que tienen voz propia en la edición de 1605 del Quijote. Estas mujeres son la Tolosa, el ama, la sobrina, Marcela, la ventera y su hija, Maritornes, Dorotea y Luscinda, Camila y Leonela, Zoraida, Doña Clara y la mujer de Sancho. Sus palabras ocupan poco espacio. En realidad son un 7% de la obra total. En concreto, Marcela es uno de los personajes femeninos, desde luego, que a mí me ha interesado trabajar de la primera parte. Es la historia, como todos sabemos, pero la recordaré, de una mujer joven, huérfana, educada por un tío sacerdote. Cuando le llega el tiempo de entrar en el mercadeo matrimonial, rechaza el destino natural para ese destino natural que tienen las mujeres, el de ser esposas de Dios o de los hombres. Para evitarlo se va a vivir al monte. Pero su deseo no es fácil de cumplir porque es hermosa y los hombres la persiguen para conseguir su amor. Uno de ellos, Grisóstomo, la desea y para conseguirla se convierte también en pastor, pero ella le rechaza. Ese deseo le lleva a la muerte. Durante su entierro, el círculo de hombres que rodea el cuerpo de Grisóstomo censura sin piedad el comportamiento de Marcela, quien en un acto de autodefensa, que podríamos decir cervantina, como decía Fanny, de las mujeres, toma la palabra ante esos varones y se defiende a sí misma. La crítica sobre este personaje yo creo que ha sido de los que más literatura académica han generado. Esta literatura académica en general se ha centrado en dos temas. El primero es que muchos críticos y críticas a lo largo del tiempo han dicho que era una figura ideal, que no tenía antecedentes literarios, ni tampoco relación con las prácticas sociales del momento, es decir, que esas mujeres tampoco existían. Es una figura idílica que encarna, resuma y confirma el ideal platónico de las novelas pastoriles y, por supuesto, la tradición de la dama ingrata de la literatura cortesana en realidad. Es decir, en este punto yo creo que esta idea que ha dado la crítica yo no la voy a desarrollar mucho, solo decir que no estoy muy de acuerdo, porque Cervantes no se inventa este personaje de la nada. Porque, por un lado, había mujeres que intentaban salirse de ese carril en las prácticas, que era ser o esposas de Dios o esposas de los hombres. Y existía la disidencia, porque siempre que hay una norma social, siempre hay gente que falta a ella. Pero bueno, aquí no quiero extenderme demasiado. Solo decir que tampoco me parece certera la idea de que no hay fuentes literarias, como defienden muchos autores, porque, por ejemplo, la elección que hace Cervantes del nombre de Marcela para este personaje no parece nada casual. Puede haberse inspirado en Santa Marcela, que vivió en Roma del siglo IV, fundadora de la vida monástica para mujeres, que organizó un grupo de mujeres que vivían solas, viudas y vírgenes, dedicadas a la vida religiosa. Por otra parte, las representaciones de mujeres que rechazan el amor de los hombres también existían en otras obras, desde el mito de Apolo y Dafne en Ovidio, Judith o Susana en la Biblia. Todas ellas eran mujeres que no quisieron vivir pues al margen del vínculo matrimonial o de pareja, desde luego con graves consecuencias para ellas. Hay un paralelismo también con la Aureola de la cárcel de amor de Diego de San Pedro, un personaje que, como en su caso, no cede a los deseos del enamorado leriano, que como Grisóstomo se muere de amor. En su caso, por no perder su fama, que era el valor más importante. Esto es posible, todas estas figuras, porque a finales del siglo XV estaba surgiendo la idea de otra mujer, una mujer más moderna, dicen por ahí algunos autores, ¿no? Es decir, que en el Renacimiento surgen estas figuras, esta especie de triángulo de mujeres que se salen un poco del orden que sería la Aureola, desde luego será Melibea y también Marcela, ¿no? Sería esa triangulación de las posibilidades de salirse del orden de mujeres renacentistas que no voy a desarrollar. El segundo punto que ha tratado la crítica es la cuestión de la idea de ver a Marcela como un personaje protofeminista. Protofeminista quiere decir simplemente que se desarrolla antes del feminismo,
porque el feminismo surge como tal, como movimiento político de mujeres, surge a partir de la Ilustración. Antes no había posibilidades de que nadie se enunciara como libre, con libertad, igualdad y fraternidad, ¿no? Con esos principios que surgen en la Ilustración. ¿Qué tiene este personaje de protofeminista? Pues pensando en el personaje, voy a enunciarles como 8 elementos que intentaré desarrollar en el tiempo que tengo lo más posible. El primer elemento protofeminista que podemos ver en Marcela es esa idea de el simple hecho que ponga en relación contrapuesta la idea de libertad y la idea de amor como ideales encontrados. Algo que desde luego todo el feminismo ha debatido y que conste que sigue debatiendo. Hay otra cuestión que además he aprendido esta idea me la proporcionó una amiga que está aquí, Teresa, ¿no? Cómo subvierte también la idea del servicio femenino, la idea de que las mujeres hemos nacido para servir, ¿no? He aquí la esclava del Señor. O sea, es que esta idea de encarnar el servicio de los hombres o de Dios en la vida religiosa, etcétera. La idea de tomar la palabra pública, que vedada a las mujeres hasta el momento, además no solamente es tomar la palabra, sino tomarla en una clave de cultura, en una clave culta. Las mujeres no podían ir a la universidad y en el fondo estaban reducidas a las lecturas de tipo sobre todo religioso y también leían novelas de caballerías. Bueno, por ahí hay un texto sobre la lectura en el Quijote, pero es otro tema, ¿no? Marcela también subvierte otra norma de la feminidad, que era la limitación en el espacio social, como comentaré. Subvierte la norma de que las mujeres tienen que ser modestas y caritativas. Subvierte la norma de la laboriosidad y subvierte la norma fundamental, que es la idea de control de autocontrol de la corporalidad y sobre todo la sujeción a la sexualidad normativa. Bueno, en primer lugar, desarrollando un poquito estos temas, es muy interesante que Cervantes desde luego ponga en boca de mujer el encuentro entre 2 dimensiones que a él le preocupan muchísimo en su obra, que es la idea del amor y la libertad. En el caso de Marcela, el amor y la libertad son 2 ideas encontradas. Parece que se pregunta qué es más fuerte, la posibilidad de amar o el amor a la libertad misma. Cervantes sabía por experiencia que la libertad no depende siempre de uno mismo. Por su encarcelamiento, por las vicisitudes, su vida de sufrimientos en este sentido, en tanto que el amor a la libertad es un bien que nada ni nadie puede quitarnos, como enuncia la famosa frase que todos sabemos, ¿no? Lo interesante es que este discurso aparezca en este caso enunciado por boca de un personaje femenino. En este sentido parece que el amor humano es inferior a la libertad, claramente, porque no es constante, es caprichoso, es mudable, perjudicial para nosotros mismos, nos puede llevar a la locura y a la muerte, pero el sentimiento de libertad individual es inalienable y está por encima de todas las circunstancias materiales. Pero esto lo dice una mujer, el objeto amoroso por excelencia, definido siempre por los deseos de los otros. No ha existido, salvo en la vida religiosa, ninguna función más propiamente adjudicada a las mujeres que ser amantes y dadoras de cuidados. Esas facetas que desarrollarán luego en la idea como esposas y en la vida de esposas y madres. Marcela está negando toda esta construcción y colocándose al margen de una tradición en que las mujeres son la costilla de Adán, que han sido creadas para amar y acompañar a los hombres. Marcela contradice, en segundo lugar, como decía antes, pues esa idea sobre todo de ser la esclava del Señor, la idea del servicio a los otros. Ella no quiere servir a nadie y con esto se coloca también incluso al margen de la vida religiosa. No es una religiosa, no quiere servir a los hombres, pero tampoco sirve a Dios. Es un discurso completamente laico el que ella desarrolla. En tercer lugar, como decía, es un personaje que toma la palabra y se autodefiende ante un auditorio de varones, transgrediendo así toda una perspectiva que se había ido extendiendo como norma para las mujeres, de que las mujeres no podían hablar en la vida pública. El mito de la mujer silente, aquella me gusta como calla, porque estás como ausente, que ha llegado hasta nuestra poética actual, desde luego está formalizado desde los orígenes de la Iglesia.
Fray Martín de Córdoba, por ejemplo, en El jardín de las nobles doncellas, de 1468, el libro que dedica a las bodas de Isabel la Católica, las llamaba, por ejemplo, mujeres parleras, como un defecto. Es un defecto que las mujeres hablemos, ¿no? O Fray Luis de León, en este libro de La perfecta casada, que ha seguido regalándose prácticamente hasta el siglo XX a las mujeres que se casaban, ¿no? Y que les decían que el callar, decía, por ejemplo, Fray Luis, porque en todas es no solo condición agradable, sino virtud de vida el silencio y el hablar poco. ¿Por qué tanta insistencia en el tópico? Porque para las mujeres, desde luego, el hablar se entendía que era mostrar disponibilidad sexual. Por eso Marcela es un personaje inadmisible para los hombres, no porque hable, sino porque precisamente lo hace para contradecir y subvertir esta concepción clásica y para situarse a sí misma fuera del mercadeo sexual y matrimonial. En tercer lugar, Marcela no solo habla, sino que lo hace, como decía antes, en claves de literatura culta. Es decir, no habla como una plebeya, habla como una mujer culta y utiliza una forma de argumentación retórica manteniéndose dentro de los cánones de la oratoria clásica. Como sabemos, las mujeres fueron apartadas de la predicación pública de los evangélicos, pero también del acceso a las universidades o a los órganos de representación política ciudadana. Marcela aquí recuerda esa figura de Hortensia, aquella mujer que en la Roma del siglo I, antes de Cristo, se plantó en el foro diciendo que las mujeres no estaban dispuestas a pagar más impuestos para sostener una guerra que se lleva a sus varones. Las mujeres que se callen en la Iglesia, había dicho San Pablo. Las mujeres, aun cuando sea docta y sana, no debe pretender enseñar a los hombres en la asamblea, decía Graciano, y lo dicen con conciencia de que el poder de la palabra es constructora de realidades concretas, reconociendo que la palabra tiene un valor político. ¿Es eficaz el discurso de Marcela? ¿Para qué sirve? Debería ser eficaz ya que cumple con las normas del discurso clásico. Utiliza correctamente las 3 normas exigibles al discurso a los discursos clásicos. Por ejemplo, utiliza el logos. La lógica que argumenta está basada en la idea platónica de que si bien todo lo hermoso es amable, no quiere decir que sea enamorable, porque eso sería una fuente de desorden social. Voluntades confusas y desencaminadas era lo que llevaban la falta de razón. Y la de que el verdadero amor es voluntario, pero sobre todo indivisible, único y sujeto a razón, que es una norma que hemos olvidado bastante. Su discurso apela también a las emociones, al pathos, cuando lo lleva a un grado dialógico del vosotros-yo. Ella dice, yo no escogí la belleza que tengo, porque su belleza, como todo lo natural, viene dada. Y utiliza la pregunta retórica. ¿Por qué queréis que rinda mi voluntad por fuerza, obligada no más de que decís que me queréis bien? Pero ¿qué pasa con el ethos? Es la disposición moral, la tercera característica que se pedía a un buen discurso. Si bien el logos y el pathos del discurso están bien argumentados, sin embargo el ethos, la posibilidad de resultar creíble por sus maneras, formas de vestir, etcétera, esa tercera parte del discurso, para Marcela es imposible. Marcela es un personaje que aparece deslegitimado en la palabra, no por lo que dice, sino cómo encarna en su cuerpo de mujer el discurso. Todos los hombres la condenan, todos menos Don Quijote, que es el único que entra a salvarla, a defenderla y a justificarla. Tal vez porque él mismo es un personaje en sí mismo desvirilizado, es decir, no tiene las características de la mayoría de los hombres, ¿no? Es un personaje que se coloca al margen de la masculinidad dominante. Por eso muchos críticos han hecho un parangón entre estos dos personajes, incluso el de Marcela y el Quijote, diciendo que los dos surgen directamente de la literatura, que son personajes completamente literarios. Sin embargo, hay una cuestión fundamental. Don Quijote es etiquetado con la palabra loco, normalmente en su crítica y cómo se defiende. Sin embargo, Marcela no. La locura, claro, ¿qué pasa? Que la locura forma parte activa e imprescindible de la construcción de lo social. A los locos los entendemos y los encajamos dentro de nuestro sistema. Es decir, los locos separan lo que es normal de lo anormal, lo permitido y lo prohibido. No es nunca un afuera del hacer social. Sin locura no habría normalidad. Sin embargo, Marcela es otra figura, ¿no? Simone de Beauvoir diría que es la otredad, es lo inteligible, lo que no podemos entender,
lo apartado de la etiqueta de lo perverso y lo etiquetado como perverso y como maligno. Por eso aparecen las palabras de los hombres como animalizada y sustantivada, como fiera, mármol, fiero basilisco, enemiga mortal del humano, pestilencia, endiablada. No sé si algún personaje más es calificado tan duramente en el Quijote. En cuarto lugar, Marcela subvierte también la asignación del espacio social. Había una norma. ¿Qué tal voy de tiempo? Bien. Sí, todavía. Las 8:04. Vale. Bueno, que el tema de la clausura como un elemento de la feminidad, del cierre en el espacio, en la casa, tal, bueno, pues ha sido uno de los elementos también para marcar la feminidad. La clausura del espacio está presente también en el uso del cuerpo cuando las mujeres estaban en público. Como sabemos, en los manuales se les enseñaba a las mujeres que debían mostrar poca alegría, aparecer desdeñosas, debían comer poco, bailar con compostura o moverse con moderación, simulando, un poco como que no intervienen mucho en el ambiente. La feminidad es precisamente la puesta en práctica de la asociación de las mujeres a eso, a lo etéreo, a la ligereza, a lo que no tiene peso, a lo que no tiene corporalidad, no tiene carne. Asociado a esta idea también está la idea del vagabundeo. El vagabundeo de las mujeres por el mundo, es decir, la idea de que las mujeres transiten en el espacio público está asociada a un elemento, una idea negativa que es vagabundear. Las mujeres vagando solas han representado siempre un peligro, que sin embargo ha tomado una forma cruel para las mujeres de control social bajo el peligro de la violación. Por ejemplo, nuestra audaz Dorotea, también en el Quijote, después de abandonar su casa, ha tenido que salir varias veces airosa de los intentos de violación por parte de varios hombres. Travestirse es la solución que muchos autores plantean para que las mujeres puedan vagar libres, camufladas entre los hombres. La amenaza de las mujeres vagantes tiene su principal antecedente, vamos a decir que literario, en Dina, la hija de Jacob y Lía en la Biblia, en el Génesis 34, que es un personaje que, movida por la curiosidad, sale a observar a las mujeres del país que acaban de llegar. Pero el hijo del rey se enamora de ella y la rapta. Esto desencadena una guerra en la que sus hermanos acaban matando a todos los varones del reino. También las hay en la mitología grecolatina, por ejemplo, el rapto de Helena, conocido también por todos nosotros, que desencadena la guerra de Troya y es también el tema de muchísimos romances. Bueno, todas estas historias son muy conocidas desde luego en la Edad Media. Esta idea de que las mujeres no pueden andar libres por el mundo porque causan la lujuria de los hombres y las mujeres corren además el peligro de acostumbrarse a la calle y convertirse, tal como decía Egidio Romano, las mujeres corren el peligro de convertirse en animales salvajes que una vez habituados a la compañía del hombre se vuelven domésticos y se dejan tocar y acariciar. Que es bastante, en fin. Y luego, claro, esto se asocia con esa idea. Claro, esta norma se justificó además con la definición aristotélica y luego galénica del cuerpo de las mujeres, que eran definidas como húmedas, blandas y móviles. Dios, en cambio, era la sequedad perfecta y los varones eran secos, se definían por sequedad también. Por lo tanto, decían en estos tiempos, vagan continuamente en busca de lo nuevo, incapaces como son de decisión en las opiniones y de la estabilidad en las situaciones, ¿no? Es decir, que toda esta idea de la prohibición del andar femenino por el mundo, fíjense qué cantidad de elementos ahí trasciende de lo que es la vida religiosa, de toda una ideología que está impregnada, ¿no? La quinta práctica que subvierte, desde luego, es la de la modestia y de la caridad, estos elementos que también se piden a las buenas mujeres. La modestia interviene en defensa de la castidad, se decía, ¿no? Y el discurso de la modestia es uno de los discursos que se radicaliza en el siglo XIV. Marcela no es una mujer nada modesta, porque los ropajes de pastora que utiliza para huir de la normatividad no pueden ser leídos solo como un disfraz. En el fondo me voy a reducir un poco, es un atrevimiento que ella utiliza, ¿no? Además no es humilde, no tiene esa cualidad de humildad. Es una mujer que en cierto modo es incluso vanidosa, ¿no? Porque ella dice en su discurso: yo, como sabéis, tengo riquezas propias y no codicio las ajenas. Tengo libre condición
y no gusto de sujetarme, ¿no? Es decir, ella es una mujer que creo que de humilde no tiene nada y no juega a plantear la única estrategia que se permite a las mujeres en estos contextos, que es como dar pena, trabajar sobre una empatía de que esta idea, ¿no?, de qué buena soy, qué débil soy, protegedme, ¿no? También subvierte en sexto lugar, la idea de la laboriosidad. Las mujeres tenían que ser laboriosas. Este maravilloso libro que fue La perfecta casada de Fray Luis de León muestra muy bien cómo la idea de cómo decía, ¿no?, cómo las mujeres tienen que estar todo el mundo ocupadas, de la mañana a la noche, sin descanso. Deben levantarse las primeras y acostarse las últimas, ¿no? ¿Por qué? Simplemente es una idea de que como tienen ese cerebro blando del que veíamos antes, pues no vaya a ser que se les vaya el cerebro en cosas inútiles y que las lleve a la perdición. Esta idea de estar continuamente trabajando, que por cierto seguimos teniéndola, ¿no? Si no nos levantamos y hacemos cosas todo el día muy prácticas, parece que no estamos muy felices. Bueno, pero ¿qué hace Marcela en su tiempo viviendo en el campo? Desde luego no lo podemos saber, pero mucha laboriosidad no parece que se dedica a hacer punto, ¿no? No se le ve que esté muy dedicada a las 24 horas al gobierno de la casa y todas estas tareas que se requieren a las mujeres. También la reivindicación de nuevas, claro, en el fondo reivindica una nueva forma de identidad para las mujeres, que esto es lo interesante. ¿En qué sentido? Esto, esperar que me lo... 5 minutitos tengo, ¿no? Vale, pues ya voy cortando. Dejarme un segundo que reorganice aquí. Sí, la idea de que subvierte, en definitiva, la idea normativa sobre la sexualidad femenina, ¿no? Es decir, en el fondo, con el rechazo al matrimonio, lo que está haciendo es creando un vínculo, no aceptando un vínculo por la cual la mujer adquiría una nueva identidad social. Es decir, el matrimonio suponía un cambio de identidad social pasando de la dependencia del padre o de los hermanos a la del marido y se convertía en la pieza fundamental para la reproducción del poder masculino a través de la instrumentalización de su cuerpo para una reproducción controlada, pues, de hijos legítimos que iban a mantener todo el sistema familiar. En la época, la única fórmula para saltarse ese dictado era la virginidad o la reclusión en un convento. Sobre este tema, con respecto a la corporalidad, hay una contradicción, que es la misma que se plantea en el personaje de Marcela, que proviene de los orígenes, voy a reducirlos también mucho, del cristianismo y que marca nuestra cultura para siempre. Consiste en la ambivalencia frente a la virginidad, ¿no? Creo que tal como se configura la historia de la Iglesia, se configura sobre una contradicción fundamental. Es decir, por un lado se exalta la virginidad y se la eleva a condición perfecta para el ser humano, pero por otro, en la Iglesia hay una conciencia de que la reproducción humana necesita del sexo para su continuidad. Y de ahí surge ese modelo tan esquizoide de la figura de la Virgen como con la idea de ser madre y virgen a la vez. Desde luego, un modelo imposible para cualquier mujer. Bueno, ahora ya con la reproducción in vitro, pues a lo mejor no lo podemos plantear. Pero desde luego a lo largo de la historia ha sido un modelo esquizoide completamente, ¿no? Esta elaboración, esta atracción y rechazo, ¿no?, sobre la virginidad marca una ambivalencia nueva sobre el cuerpo y los placeres que no existían, como se sabe, marcó respecto a la cultura grecorromana. Los modelos cristianos fueron surgiendo durante los 4 primeros siglos de nuestra era, hasta el momento en que se convierte en la religión del Imperio Romano. Esta nueva religión supuso un desafío tanto a la tradición judía como a la romana, porque los cristianos se mostraban ostentosamente orgullosos de la continencia sexual, la monogamia o el matrimonio para toda la vida. Esto, desde luego, era nuevo en el mundo tanto romano como para el mundo judío, porque en Judea, si un hombre, por ejemplo, no tenía hijos, podía despreciar a su mujer, casarse con otra mujer hasta conseguir descendencia, ¿no? Jesús había escandalizado a los judíos cuando fue preguntado sobre el matrimonio, por ejemplo, y dijo: lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, en Mateo 19:12. Esto impresionó a todos, pero no agradó a ninguno, Incluso llegó a elogiar a los eunucos, cuando dijo que se hicieron tales a sí mismos por el reino de los cielos, en Mateo 19:12. O en Lucas, en 23:29,
Incluso dice que llegó a alabar a las mujeres estériles. Dichosas las entrañas que no engendraron y los pechos que no criaron. O el pasaje de Lucas 20:34-6, los hijos de este mundo tomarán mujer o marido, pero los que alcancen a ser dignos de tener parte en aquel mundo y en la resurrección entre los muertos, ni ellos tomarán mujer ni ellas marido, ni pueden ya morir, porque son como ángeles y son hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. Bueno, estas palabras de Jesús, que hay más, que no voy a leer todas, ya os digo, creo que en realidad están en la base de esta contradicción que existe cultural, de esta fascinación que se plantea en el mundo cristiano y católico sobre, ha sido una especie de operador sobre la sexualidad, ¿no? Un operador ideológico que ha sido bastante, que a las mujeres en concreto las ha cargado con el tema de la virginidad, pero ojo, de una manera muy contradictoria, porque al mismo tiempo se les pide ser madres. Entonces, no ser legible, pero la virginidad era dedicada, vamos a decirlo así, a Dios y a la Iglesia, era legible dentro de un contexto religioso, y la maternidad dentro de un contexto, desde luego, de construcción civil, de la vida civil, de que era la familia, etcétera. ¿Qué le pasa, en definitiva, al personaje y el gran valor que tiene el personaje de Marcela? Que es un personaje que tampoco contenta a nadie, porque, en el fondo, es un personaje que tiene una virginidad, vamos a decir, que no dedica a nadie, ¿no? Porque si fuera religiosa, bueno, pues tendría un sentido. Y este yo creo que es uno de los grandes valores y de las grandes subversiones que plantea el discurso de Marcela. Y es interesante porque, es decir, no solamente se habla de la palabra, sino de lo que son prácticas del cuerpo, prácticas de la sexualidad y prácticas del estar en el mundo de las mujeres. Bueno, y me callo. Muy bien. Muchas gracias. Pues después de la magnífica intervención, pasamos a la tercera de las panelistas o de las intervinientes, que es Juana Vázquez. Solamente quisiera señalar, con respecto a la intervención que acabamos de escuchar, que coger a cualquier personaje del Quijote o de cualquier otra obra cervantina y hacer una disección como la que acaba de realizar daría un material increíble si penetramos en unos cuantos personajes escogidos de El Quijote. Yo, sobre simplemente este cuarto centenario de la muerte de Cervantes, quisiera decir que debe ser una ocasión para leer a Cervantes y para leer algo sobre Cervantes. Me atrevo a recomendar el Caravaggio, que es para mí la biografía, no sé si la mejor, pero al menos la que a mí más me interesa, y el libro de Jordi Gracia, La conquista de la ironía, porque un centenario también queda en lo que se escribe sobre ese centenario. En cuanto a Juana Vázquez es doctora en Filología Hispánica, como ven, es una mesa de alto nivel, y es licenciada en Periodismo y catedrática de Literatura. Como periodista ha intervenido en numerosas publicaciones y, desde mi punto de vista, una de las tareas más difíciles en el mundo intelectual es divulgar con rigor. Frente a tanta divulgación, digamos, por las ramas, divulgar con rigor es una tarea al alcance de pocos y elegidos. Ha ejercido la crítica en los suplementos de cultura de Diario 16, que si consultan en hemerotecas algunos de ellos, en El Mundo, en ABC, y actualmente lo hace en el diario El País, en el Grupo Prisa. También ha escrito poesía y 2 novelas. Yo les recomiendo especialmente una, que es Tú serás Virginia Woolf, en Endymion, si no recuerdo mal, que a mí me parece sencillamente excelente. Oh, maravilloso. Como el resto de las panelistas, lo que vamos es agilizar un poquito los tiempos para que
dé tiempo también a Lidia y Ainhoa a la lectura que van a hacer al final, destaca en sus ensayos. Tiene el Madrid cotidiano del siglo XVIII, dentro de una colección de la vida cotidiana, y como investigadora en el Centro Superior de Investigaciones, Historia de la Literatura en el siglo XVIII, publicada en la editorial Trota. Y en este libro, El Quijote en clave de mujeres, también ha participado con un más que interesante ensayo. Juana, tienes la palabra. A ver, micro. Buenas tardes, noches o noches, tardes, no sé. Muchísimas gracias, Antonio Chazarra, por haber llevado este ciclo tan interesante, y también al Ateneo a este gran espacio, este espacio tan, yo qué sé, tan lleno de encanto y más bien de nobleza y de vocación que nos cubre, ¿no?, para hablar de alguien tan importante como Cervantes. Yo voy a procurar ser breve. Primero voy a hablar. Mi tesis se fundamenta en la idea de que Cervantes fue el primer ilustrado. Sí, no lo digan, pero bueno, esta mujer, porque mi tesis fue sobre la Ilustración. Entonces sé que es en el siglo XVIII. Pero, pues, figuraos que Cervantes, con unos siglos anteriores, fue un preilustrado. Entonces voy, una primera parte bastante cortita, a hablar de Cervantes como causa y fundamento de que sus mujeres también fueran alfabetizadas y cultas, porque él era realmente una persona que le gustaba la justicia social, la igualdad entre géneros y realmente, pues ya digo, como si dijéramos, los principios de la Ilustración. Los principios de la Ilustración fueron esos, que luego ya se retrocedió en el siglo XIX por la Revolución Francesa, pero fueron hacer que la mujer era igual que el hombre, como decía el padre Feijóo, y lo único que le diferenciaba era la educación, que al hombre se le educaba y a la mujer no, pero realmente tenían la misma, como si dijéramos, el mismo conocimiento y la misma inteligencia. Pero si una persona se le educa y a otra no, pues claro, por supuesto, ¿no? Entonces, Cervantes se adelantó a todo este mundo ilustrado del siglo XVIII. Yo diría que es más moderno que lo que vino después, el siglo XIX. Lo veo más provinciano, lo del XIX. A Cervantes, ya digo, lo veo muy adelantado. Voy a hablar un poco de Cervantes, luego de las mujeres, y luego voy a coger, para mí, la más interesante de todas, que es Dorotea. Recuerdo que mi queridísima Fanny, cuando íbamos por esos mundos de Dios, hace 10 años, hablando de las mujeres del Quijote, yo dije, pues en Toulouse yo voy a poner a mi presentación el Quijote lo escribió una mujer y era Dorotea. Ay, por favor, Juana, no digas esas cosas, que hay unos cervantistas ahí terribles. Mira, ten cuidado, a ver cómo nos van a poner. Y dije, no, pues porque creo que las ideas de Cervantes están recogidas sobre todo en el personaje de Dorotea. Y bueno, luego hablaré, pues digo, de las... Primero, ay, no sé si esto se oye o no se oye. Sí, ¿no? Se oye perfectamente. Primero hablaré un poco de Cervantes. Mi artículo se titulaba Las mujeres ilustradas. Cervantes, el primer ilustrado. Entonces voy un poco a hablar de Cervantes como ilustrado, un poco luego de los personajes del Quijote, poquito, y luego de Dorotea, porque Dorotea tiene realmente gracia. Ya digo que era una mujer libre, una mujer valiente, una heroína, una persona que no se quedaba en casa, que no escondía el ala, sino que daba la cara. Bien, empiezo con Cervantes. Digo que aplicar el adjetivo de ilustrado o ilustradas a unas cuantas mujeres, personajes literarios de un libro, Don Quijote de la Mancha,
escrito hace más de un siglo antes de que apareciera el concepto de ilustración en Europa, como lo conocemos hoy, parece un disparate, pero no lo es, ni mucho menos. Lo iremos comprobando a lo largo de esta página de este estudio, que yo no voy a desarrollar, por supuesto. Pero vaya por delante mi opinión respecto a Cervantes, que tiene que ver mucho con lo dicho anteriormente, y es que perteneció a esos escritores progresistas que marcan distancia con su época y se anticipan a su tiempo. Para mí, con todas las comillas que queramos ponerle, don Miguel de Cervantes fue el primer ilustrado de España. Lo corrobora una estudiosa de las mujeres del Quijote, que era Lidia Falcón. Dice, Cervantes se manifiesta decididamente a favor de la responsabilidad y la libertad de las mujeres. Y es verdad, ¿eh? La libertad y la responsabilidad de su vida. Cervantes es un ilustrado adelantado al siglo de la Ilustración. Esta idea recorre, ya digo, el libro de Lidia Falcón una y otra vez. Las mujeres del Quijote no están dentro del amor cortés, sino del amor real, en el que el placer sexual no ha de estar ausente. Así que el ideal de Cervantes es un ideal de la Ilustración. Es asombroso que esté en muchas de sus páginas presentes un siglo y pico antes de que apareciera en Europa, sobre todo en la comparación de las mujeres a los hombres en derechos y deberes. El escritor manchego está muy lejos de los escritores de entonces. Su actitud ante la vida era una actitud moderna, sobre todo si lo comparamos con Lope de Vega, Tirso de Molina, Quevedo, y no digamos con el posterior Calderón de la Barca, quienes proyectaban en sus obras una concepción de la mujer anacrónica. Fuera de nuestro país, el panorama tampoco era muy esperanzador, según nos dice Manuel Mantero en un artículo titulado Cartas de mujeres. Para Boccaccio, sois animales sin inteligencia. Para Erasmo de Rotterdam, estúpidas. Shakespeare declara la cacareada obsesión fálica de vuestro género, de modo que si los besos fueran el único placer en la cama, las mujeres se casarían entre sí. Frente a sus contemporáneos, la postura de Cervantes se distancia con botas de 7 leguas, como dijo el poeta Machado. Son las mujeres del Quijote las que pronuncian el manifiesto de rebeldía contra una sociedad acostumbrada a rebajar la dignidad femenina a la servidumbre, interés o pasatiempo. Marcela, que ya lo ha dicho Asunción Bernal, encabeza su manifiesto en el famoso grito «Yo nací libre». La Zagala reivindica en herencia ontológica el privilegio de vivir en sociedad sin trabas y con decoro, sea soltera, casada o holgando a su antojo de lo que llama su libre albedrío. No se puede ir más allá en la configuración de los personajes femeninos quijotescos, cuyo atributo principal reside en la libertad. La libertad es el primer derecho que necesita un ser humano para poder acceder a los demás. Y la personalidad del escritor manchego estaba regida por una ingente dosis de amor a la libertad, a la independencia, a la autocrítica, que no le hace cobarde, y a la crítica social. En segundo lugar, hace falta, sin duda, la educación, sin la cual no se puede gozar de la libertad. Ya digo, él hablaba lo que después, casi 3 siglos, Feijóo, el gran benedictino, decía que la mujer y el hombre eran iguales. Los distanciaba en que uno era educado y el otro no. Y voy a pasar ya a las mujeres del Quijote, pues como Dorotea. Dorotea es, ya digo, lo que os he dicho antes, la que creo que tiene más, la que refleja más la concepción del mundo de Cervantes. Salvador de Madariaga
en su libro Guía del lector del Quijote, tiene un apartado que titula ¿Dorotea o la listeza? Con este título debería quedar claro lo más importante de este interesante y principal personaje, cuya historia se imbrica como ninguna en la trama de Don Quijote y corre a lo largo de la narración novelesca en casi 20 capítulos. Acerca de las dotes de esta doncella manifiesta el autor. Dorotea es ante todo lista. En mi opinión, la persona más lista de todo el orbe quijotesco. Obsérvese su facilidad de palabra, tan sugestiva por su rapidez como por su propiedad, de una viveza excepcional, de observación y comprensión, así como de una inteligencia muy hecha a manejar ideas. Esto lo dice Salvador de Madariaga. Ni que decir tiene que la expresión de una inteligencia muy hecha a manejar ideas va pareja con alguien cuyo poder de raciocinio es de una gran profundidad y desarrollo, algo que pertenece al ámbito verdadero de los o las ilustrados, las ilustradas. Sobre la inteligencia de Dorotea también se manifiesta Concha Espina. Inteligente y estudiosa. No es la niña una aldeana inculta, ni mucho menos. Sus padres la educaron para reina de los vergeles que atesoran y como tal descubre galas de ingenio y primores de ilustración que dejan pasmada a la buena gente de aquellos contornos. La historia de Dorotea la cuenta ella misma admirablemente, por cierto, dice Madariaga, trátase de un relato analítico, como era de esperar, de inteligencia tan viva y que revela este arte instintivo para ordenar y combinar los hechos que es tan natural de las personas listas. Observamos en él una actitud y una actividad intelectual constante y despierta que se manifiesta en un continuo ahondar hasta los motivos, sintiéndolos y analizándolos y suponiéndolos, adivinándolos, así como en la tendencia a resumir los diálogos en forma argumentativa. Bueno, hasta aquí se puede decir sin un mínimo de duda que el citado autor, o sea, Madariaga, trata de describirnos una mujer inteligente, lúcida, instruida, moderna y, en definitiva, una mujer de noble esfera antes que a una rica labradora de principios del siglo XVII. Para Américo de Castro, Dorotea no es solamente la más hermosa y sensual de los personajes femeninos del Quijote, sino también la que muestra mayor independencia y libertad de pensamiento. He ahí, y figuraos ahora, una de las características principales de las mujeres pertenecientes al orbe ilustrado. Y es que esta mujer no pierde el juicio en ningún momento de su trágica historia, que ella se encarga de que no sea trágica, puesto que Dorotea es de una sensatez asombrosa, aun en situaciones de por sí complicadas, como cuando entra de madrugada don Fernando en su habitación y la hace suya. En aquellos momentos ella no grita, ni se pone histérica, sino que deja hacer y razona acerca de los pros y los contras de dicha situación, como si se tratase de un acto jurídico. Yo, dice, ante esta sazón hice un breve discurso conmigo y me dije a mí mesma, si que no seré yo la primera que por vía de matrimonio haya subido de humilde a grande estado, ni será don Fernando el primero a quien hermosura o ciega afición, que es lo más cierto, haya hecho tomar compañía desigual a su grandeza. La doncella se entrega a don Fernando sin aspavientos, dengues, absurdos ni melindres, y además reconoce que le ha gustado este amor a escondidas y clandestino, un bien que no esperaba. Y con el amor que el caballero le da esa noche, así como con sus halagüeñas palabras, se considera bien casada. Y sin ninguna duda ni miedo a que aquello pueda ser motivo de escándalo, murmuración o pérdida de honra, y invita a don Fernando a que la siga visitando cuando quiera.
una actitud desenvuelta de seguridad y autoestima a muchas leguas de distancia de la mujer de principios del siglo XVII, muy cercana a muchas de las mujeres letradas del siglo de la razón y, por supuesto, a la mujer actual del siglo XXI. Sirva de ejemplo lo que repiten críticos y estudiosos de este personaje tan moderno. Dorotea es un ser humano animado de viva, pero muy viva inteligencia. Y si en algunos momentos duda ante lo que le ha sucedido, dicha vacilación no es algo negativo en su actitud, sino la némesis de los listos, que cuando falta el instinto para romper el equilibrio de su lógica, su pensamiento permanece vacilante. Pero las noticias que ella se entera, y aquí parezco una cotilla, de que don Fernando se va a casar con Lucinda, que es muchísimo más adinerada y es noble, no lo era Dorotea, hacen entrar a nuestro personaje en una estrategia cuyo fin último sería rescatar al que ella creía por derecho su marido, ni más ni menos. No se queda en casa llorando, ni se mete en un convento, ni hace de nada, aunque para mí los conventos del siglo XV y XVI eran lugares de libertad, donde las mujeres podían escribir y hacer lo que les diera la gana. O sea, pero en fin, vamos, ella realmente no se queda en casa, ni se achanta, ni nada de nada. Lo único que hace es que realmente piensa, o sea, como dice, por ejemplo, también Américo Castro, la nobleza en las acciones de las mujeres del Quijote excede a la de los hombres que las siguen o las abandonan. O sea, en este aspecto se habla de que son mucho mejores, más valientes, más heroínas las mujeres que los hombres. Carmen de Castro asegura que si el amor de Dorotea no cuaja en boda, hará otra cosa. No es ella yedra de nadie. Florecerá allí donde le den un arrimo que a ella le guste y no por fuerza de ser marido. Quien se lo dé. Le da lo mismo que sea marido o que no sea marido. Esta estudiosa la describe como una mujer con un amplio abanico de posibilidades ante la vida. Madariaga se decanta por subrayar la acción, el dinamismo, el no quedarse pasiva ante esta contrariedad. A dicha actitud de la dama la considera listeza, puesto que no es otra cosa que impulsabilidad intelectual. La impulsiva Dorotea huye de casa ante la idea de que Lucinda se va a casar con don Fernando, el que había entrado en su habitación. Entonces, y huye de casa vestida de hombre para buscar a don Fernando, no sin antes encerrar en una almohada un vestido de mujer y algunas joyas y dinero por lo que pudiera suceder. Y ella sola se defiende del criado que la acompaña y que utiliza la fuerza para lograr sus favores carnales. Y de nuevo ahora, al servicio de un ganadero, siempre con su traje de zagal, será otra vez descubierta su condición de mujer y volverá a ser objeto de apetito sexual. De allí huirá para esconderse entre las breñas de la sierra. Mucho más valor demuestra el personaje quijotesco de principios del XVII que, por ejemplo, Concepción Arenal del XIX. Dorotea se va sola por el mundo a la búsqueda de lo que cree suyo. Arenal, vestida también de hombre, se prepara para acudir a las clases de derecho, escondiendo el obstáculo que le impide llegar al conocimiento de las letras. Su condición de mujer no le atraerá las risas disimuladas de sus compañeros y el vivir bajo la tensión de no provocar escándalo en las aulas. Ambos personaje y persona son intrépidas, dueñas de sí mismas, resueltas y determinadas a llevar a cabo sus convicciones, sean del tipo que sean. Se trata de dos mujeres cultas que luchan por sus derechos femeninos. Y voy terminando. Yo pienso que a lo largo del Quijote este espíritu de la mujer culta emerge sin necesidad de decirlo de una manera directa. Indirectamente defiende argumentos, libertad y cultura de las mujeres. Por ejemplo, dice que las doncellas y la honestidad andaban, como tengo dicho, por donde quiera, solas y señeras, y su perdición nacía de su gusto y propia voluntad. O sea que realmente si se perdían era porque a ellas realmente les daba la gana.
no porque ahí venía uno u otro, sino simplemente porque eran libres y sabían hacer de su vida lo que a ellas les parecía mejor. Después de ser encontrada en el bosque, Dorotea se convertirá en la princesa Micomicona para convencer a Don Quijote a viajar con ella al lugar donde se encuentra el gigante que quiere usurpar su reino. Y aludo a este hecho, pues en esta misión de convencimiento está por medio el dominio que ella tiene del lenguaje, de los libros de caballerías y de sus reglas. Se trata de alguien que ha leído mucho y sabrá manipular al caballero andante, ya que es lo bastante lista como para inventar la historia de tal forma que haga a Don Quijote cambiar de planes, además de hacerse con el control sobre las acciones de los restantes personajes de la venta, entre ellos con la voluntad de don Fernando, que después de oír aquel torrente de erudición, lucidez e inventiva de su ex amada, cae rendido a sus pies, olvidando a Lustinda. O sea, que don Fernando la quiere por inteligente. Vuelve a ella cuando la oye hablar. Se da cuenta de que es una mujer muy inteligente, una mujer que realmente le atrae por su inteligencia. Rarísimo, ¿no? Rarísimo, porque hoy en día incluso ni pasa eso. La fortaleza y resolución de Dorotea le permite dejar aparte las pautas sociales de su época para obtener lo que espera de la vida, como la aventura, el amor, la autonomía, el libre albedrío y la posibilidad de llevar a cabo lo que crea oportuno. Ella pasa por encima de las reglas y cánones a que está sometida la mujer de su tiempo. Se parece más a una fémina avanzada y culta, afecta a la Ilustración que a una campesina de finales del XVI, principios del XVII. En resumen, a mi parecer, Cervantes la utiliza como un personaje crítico con las formas sociales de entonces por su inteligencia, además de su valor, ingenio y cordura. Quizá no se ha aventurado a decir que el personaje donde más se aprecia la concepción del mundo del escritor manchego, o sea, no es manchego, o sea, que Cervantes es universal, exacto. Es en Dorotea, por lo que podemos tipificarla como personaje espejo. Si esto es cierto o no, lo que sí puede afirmarse, sin lugar a dudas, es que ella encarna el personaje femenino del Quijote más ilustrado. Fruto de esta convicción es el amplio espacio que le dedico por pertenecer de lleno al tema de mi estudio. Y termino diciendo, de forma resumida lo ratifica H.P. Márquez. Dorotea no es solamente la más hermosa y sensual de las mujeres de la novela, sino también la que muestra mayor independencia y libertad de pensamiento. Para terminar, lo hacemos con esta primicia. Perfecto el hilo de Dorotea. Cervantes lo hiló más delgado que ninguno. Y es que Dorotea, no Dulcinea, es la mujer del Cervantes. De Cervantes. Bien, pues muchísimas gracias. Dentro de esta polifonía hemos visto cómo ha habido una aproximación, una exploración de la pastora Marcela, y ahora hemos visto con Dorotea cómo se puede adentrar en el universo cervantino a través de otra mujer. La cuarta y última panelista, para dar paso en un cuarto de hora o 20 minutos final no recital, pero exactamente a la lectura de una parte de un espectáculo de Ainhoa y Lidia, es Rosa Pereda. Yo de Rosa Pereda, que se la encuentra uno en 20.000 sitios. Ella dice que no tantos, pero en algunos. Y lo que quería señalar es que, de lo que he leído de ella, tiene una extraña y inteligentísima habilidad, que es que siempre acaba por llevar las aguas a su molino. Empieza a hablar de cualquier cosa y lleva el discurso a donde le da la gana. Por lo menos eso es lo que me ha parecido apreciar a mí, que soy o me considero sobre todo un lector. Bueno, Rosa es periodista y escritora, licenciada en Letras,
formó parte detalles que creo que merece la pena recordar. En la prensa española, un diario emblemático que va unido a la transición y a la vida de todos nosotros es El País. Bueno, pues Rosa estuvo, digamos, pionera, formó parte del primer viaje o de la tripulación inicial de esa aventura del Grupo Prisa, pero ha publicado en muchísimos sitios. Ahora, hoy mismo, tiene una columna de crítica e información en una conocida revista digital. Bueno, ha publicado una novela y libros de ensayo. Libros de ensayo que para mí el ensayo es donde se demuestra la capacidad, la amenidad y el saber tratar un tema. Los libros de ensayo son sobre temas socioculturales y literarios. Pero quiero referirme brevísimamente a una, no sé si llamarle, pues no sé, categoría o un género, que es los libros entrevista o la entrevista, la larga entrevista a un personaje en forma de libro, que no hay tiempo para referirme a ellos. No sé si tendrá más, yo recuerdo dos. En este momento no sé si habrá alguno más. Bien, en El Quijote en clave de mujeres, el libro coordinado, pero es algo más que coordinación. El proyecto nace de una iniciativa de Fanny, también colabora Rosa, y bueno, a mí una de las tareas, brevísimo, pero una de las tareas que más despiertan mi interés y también mi admiración es los comisariados. Pues fue comisaria de la exposición El Quijote en sus trajes, la que se hizo en ese lugar tan interesante y tan emblemático como poco visitado, que es la Real Fábrica de Tapices. Y es coordinadora de la revista de pensamiento Letra Internacional. Y aparte de eso, pues ha participado en congresos, simposios, cursos, y es una trabajadora intelectual, irónica, que ya digo que sabe dar vueltas, planear y aterrizar donde tenía previsto, pero quizá no se nota inicialmente, y además es una trabajadora independiente como freelance. De modo que para que nos complete este planteamiento coral y dar paso a Ainhoa y a Lidia, tiene la palabra Rosa, que tenemos. Bueno, muchas gracias. Ya voy abrumada. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Me encanta estar esta tarde en una celebración de nuestro tema, El Quijote en clave de mujeres, por 25 razones. La verdad es que me hubiera gustado que este año se hubiera celebrado el 4º centenario de la muerte de Cervantes, como se celebró en 2005 el de la primera parte del Quijote. Recuerdo que nos sorprendió a todos, a mí desde luego, la mención del tema como programa de Estado en el propio discurso de investidura del presidente Zapatero, y efectivamente lo fue. Y florecieron 1000 flores, congresos, publicaciones, exposiciones. El Quijote entró en el mapa de los activos culturales del país, se filtró en la sociedad entera y muchos y muchas colaboramos a que la lectura de ese activo de nuestra cultura se diversificara, se hiciera, ¿cómo decir?, un lugar común.
Fue el ejemplo perfecto de un programa cultural de Estado. En Gran Bretaña, este año, con todo su Brexit y toda su crisis y su gobierno de derechas, celebran el 4º centenario de la muerte de Shakespeare así, como un tema de Estado. Aquí y ahora me temo que no. La cultura ya no es una cuestión de Estado, es cosa de particulares como este docto Ateneo, al que agradezco la posibilidad que nos ofrece. Me encanta también estar aquí esta noche porque nos juntamos algunas de las que trabajamos con Fanny Rubio en el equipo de investigación formado para leer esa novela llena de mujeres que es El Quijote, con una mirada feminista. Ella tuvo una intuición que era mucho más que intuición, era conocimiento. Las mujeres eran lo más importante del Quijote, y lo eran. A lo mejor las mujeres son lo más importante de casi todas las novelas, pero en la gran primera novela moderna, que es El Quijote, desde luego lo son. Y ahí nos puso a trabajar, y yo se lo agradezco mucho. Y mira que Fanny se ha pasado todos estos años negros diciendo que 2016 iba a ser fundamental, pero claro, no viene a ser igual el actual gobierno en funciones ni cuando estaba en pleno derecho. Y nos ha movilizado hoy y yo estoy encantada. El Quijote es una novela llena de sorpresas. Las cajas chinas, las muñecas rusas, son metáforas que se han utilizado para hablar de él. La idea del culebrón, como ese relato de relatos que trata de amores, no es muy políticamente correcta, pero se ajusta bastante a la lectura que yo hice entonces y que sigo haciendo ahora. Porque es una novela de novelas donde unos personajes que van de viaje buscando aventuras, es decir, una road movie, se van encontrando a otros que les cuentan una historia. Y esa historia es, con pocas excepciones, una historia de amor. El libro está lleno de mujeres, de todas las clases sociales y condiciones, damas y putas, venteras y duquesas, solteras y casadas, fieles y bastante menos fieles. Son mujeres que, como Marcela, afirman una libertad premoderna, o como Dorotea, reclaman el cumplimiento de la palabra del hombre, y cargadas de imaginación se disfrazan de princesa para atraer a Don Quijote. Mujeres tiernas, como esa Maritornes fea y facilona, que se emociona con las gloriosas aventuras de los caballeros de caballerías. Mujeres crueles, como la duquesa, intrigantes como doña Rodríguez, sensatas como Teresa Panza, apasionadas como Zoraida y Claudia Jerónima. ¿Y por qué no menciono a Dulcinea? Pues igual porque Dulcinea no es una mujer, es una construcción mental y como tal aparece en el libro y como tal se siente. Y sobre ese tema es sobre el que está mi trabajo en el libro del Quijote en clave de mujeres, así que no os lo voy a propinar yo hoy. Por eso era tan raro que entre los ilustres cervantistas españoles hubiera tan poco interés sobre el tema de las mujeres en el Quijote. Y por eso fue tan importante abrir una nueva perspectiva de lectura, la de género femenino, claro. El grupo de investigación El Quijote en clave de mujeres, en y clave y en clave, creado y dirigido por Fanny, poeta y novelista y cervantista de toda la vida, puso esta perspectiva en el mapa de los estudios españoles, como ya lo estaba en el área anglosajona y germánica. Y tuvo un acierto: convocar no solo a profesores de todo el mundo, sino también a un grupo de publicistas, ensayistas y novelistas cultas, cuyo contacto enriqueció los trabajos estrictamente universitarios y viceversa. Ahí están las publicaciones que, como dice siempre Fanny, es lo que queda. No se podía pedir que estuvieran todos encantados. Esta posición de Fanny Rubio despertó los recelos de ciertos mundillos universitarios, pero eso no puede sorprender a nadie.
es el tradicional celo del terreno marcado, una característica de la Universidad Española. Sin embargo, recibió muestras de apoyo y aceptación por todas partes. Y es que esta perspectiva, que sigue viva y actuante, la que relaciona el libro con la vida y los lectores actuales, cumple a nuestro tiempo, lo sigue cumpliendo. Sigue siendo una necesidad. Y se ajustaba al proyecto que convertía la celebración del Quijote en el buque insignia de la cultura española, que de momento, y que yo sepa, no he encontrado otro, porque además de mirar al libro, marcó una perspectiva. No hay que olvidar que la lectura en España sigue teniendo niveles estadísticos cuasi tercermundistas, pero que entre esos lectores somos más las lectoras. El Quijote es una novela inabarcable, pero leerlo entonces fue una experiencia muy especial, que dice mucho acerca de la transmisión de la literatura y también de las posibilidades de intervención de las políticas culturales, de los agentes culturales. Las actividades en torno al libro, como la que celebramos hoy aquí en el Ateneo de Madrid, fueron el fruto de una voluntad política que puso el Quijote en los cuartos de estar de muchos españoles que no se animaban a leerlo, a comprarlo, a regalarlo. Y más, que puso en valor la literatura como tema de conversación, aunque tuviera que competir, como siempre, con varios jinetes apocalípticos y mucha bazofia televisiva y escrita, como ya he sabido. Algún cervantista que conozco se quejó de que el Quijote no era ya de los especialistas, sino la de los espontáneos, como ustedes y como yo. A mi modo de ver, deberían alegrarse, porque gracias a tantas voluntades aunadas, gracias a la celebración, el Quijote salió, aunque fuera por un ratito, del gueto universitario, como si el caballero fuera a hacer un nuevo viaje para convertirse en tema y trama del mundo cultural, del mundo mediático y finalmente de la ciudadanía. Y florecieron 1000 flores interpretativas desde 1000 perspectivas distintas. Y conste que esta es la única cita de Mao que me gusta. ¿Que por qué hago tanto hincapié en lo que fue? Pues porque es un ejemplo de lo que un Estado serio puede hacer en una cultura en libertad, fomentarla y ponerla a bailar. Y porque en este momento lo tenemos todo en berlina y llevamos ya unos añitos extremadamente difíciles para nuestro mundo, y no digo más que estamos en campaña electoral. El Quijote es una novela llena de sorpresas y llena de mujeres que protagonizan realmente el libro y no siempre salen mal paradas. Pasada una primera impresión de misoginia que se tiene, yo la tuve, y junto a los vicios y pecados de las damas, aparecen virtudes que no necesariamente tienen que ser las canónicas, más bien que no son nada canónicas. Venteras y nobles, beatas y rameras, cristianas y moras, bien y mal casadas, asesinas por celos y asesinadas por honra, fieles y no tanto, mujeres que obedecen las disposiciones tradicionales o la ley de los padres y mujeres que se la saltan a la torera, que viajan, que se mueven y se escapan y que van construyendo con sus relatos esta gran novela, esta primera gran novela moderna. El Quijote es un libro de madurez, escrito por un varón maduro y hablando de otro de su misma edad y de las mujeres que se encuentran alrededor. Les aseguro que gana mucho cuando se relea a los 50, vamos a dejarlo en 50, ¿vale? Bueno, cuando el estar de vuelta de muchas cosas nos ayuda a entender ese cínico punto de vista cervantino, esa carga de humor y mala baba que muchas veces rezuman los razonamientos de Alonso Quijano. Y leer a las mujeres que pululan por la historia del hombre que quería ser caballero andante y le falló el mundo, es una operación excitante, enriquecedora, que les invito a compartir a todos y a todas. Y más ahora que tenemos alguna quimera a una semana y que, como Alonso Quijano, a lo mejor, a lo peor,
nos vuelve a salir rana. No lo quiera Dios, que somos más bien Teresa Panza y que preferimos, como Sancho, seguir manteniendo una ilusión, que no se nos muera el futuro. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Rosa, por tu aportación en esta polifonía, este cuarto punto de vista. No hay tiempo para hacer comentarios, pero junto a tu cita de Mao, yo iba a hacer otra. Mao dice: contra la derecha siempre se tiene razón. Tampoco está mal recordar a ese Mao. Bien, esta velada o esta sesión de esta tarde consta de dos partes. La primera ya ha finalizado con las 4 visiones de las mujeres del Quijote, y una segunda parte es un espectáculo, un fragmento, una parte de un espectáculo que se llama Quijote Femenino Plural, que interpreta, ahora lo comentaremos en un minuto, con las actrices, las magníficas actrices Ainhoa Amestoy y Lidia Navarro. He tenido ocasión, el espectáculo no he podido verlo, pero he tenido ocasión en algunas obras, y es bueno que incluso la propia mesa vaya pasando del senior al junior y se vaya viendo también la juventud. Este espectáculo, dirigido por Pedro Villora y cuya escenografía es de Andrea Dodorico. Le he dicho, no recuerdo exactamente a cuál de las dos, pero que yo conocí en el Consejo de Cultura a Andrea Dodorico, y ha sido una de las personas más valientes, más honestas, uno de los grandes escenógrafos y una gran persona, y que sirva un poco estas palabras como homenaje. La obra ha tenido mucho éxito cuando se ha representado en el Teatro Español, creo que en los meses de abril y mayo, y se ha paseado y se va a pasear por todo el mundo. Lo podemos resumir con una imagen muy plástica: de Nueva York a Lugo. De modo que lo van a representar el espectáculo en New York y también en la ciudad amurallada gallega. Y yo creo que con la hora que ya va, y teniendo que hacer una breve despedida, vamos a escuchar un fragmento de alrededor de 15 minutos, ¿no? Más o menos 15 minutos, de Ainhoa y de Lidia, de este Quijote Femenino Plural. Pues muchísimas gracias, Ainhoa y Lidia, y adelante. Sí. Bueno, nosotras, antes de empezar con la interpretación pura y dura, queríamos dar las gracias al Ateneo por recibirnos. Estamos encantadas de estar en tan magnífica compañía, y especialmente con Fanny Rubio, que también fue la impulsora de este proyecto teatral en el 2005. Fue recuperado en el 2015 porque soñamos con ello, y lo importante es soñar para terminar realizando, para convertir en acción, y continúa en este 2016. Por situarles un poco, queríamos decirles que nosotros nos hemos inventado una excusa para hablar de estas mujeres quijotescas. La excusa parte de Teresa Panza. Inventamos que Teresa Panza no se fíe de lo que su marido puede hacer por estos caminos de Dios, ¿no? Y le dice a su hija que vaya tras los pasos de Quijote y de Sancho, bueno, pues para controlar al marido y luego contarle lo que ha hecho en sus peripecias.
De esa manera entenderán ustedes los dos fragmentos que les vamos a interpretar, en los que Sanchica, hija de Sancho, es la protagonista, es esa mujer que va a ir por detrás de la pareja y que, de estar encerrada en su pequeño mundo, ¿no?, en su pequeño pueblo, va a lanzarse a la vida, va a lanzarse al mundo, va a descubrir el mundo, también y especialmente a través de los ojos de unas entre 10 y 15 mujeres, son las que tratamos nosotras en nuestro Quijote femenino plural. Lo ideal en el futuro será que ustedes puedan ver el espectáculo. Si se animan a un viaje en el mes de julio, vamos a estar en Chinchilla, en Albacete, en un festival fabuloso que hay de teatro, y también vamos a estar en la Menéndez Pelayo. Entonces ahí podrán ver el espectáculo completo y en toda su plenitud, y con las maravillosas muñecas que diseñó Andrea Dodorico para representar a estas mujeres del Quijote. Los dos fragmentos que van ustedes a escuchar, el primero pertenece a la primera parte y es esa emblemática Marcela de la que tanto hemos hablado, y el segundo fragmento pertenece al final de la segunda parte, con Claudia Jerónima, la mujer asesina, como protagonista. Y como los actores tenemos que pisar suelo, si nos lo permiten, nos vamos a levantar, nos vamos a posicionar, y aunque no vamos a realizar los movimientos del espectáculo, pero vamos a pisar. Sí, o no es necesario, vamos. Pero nada, pues a vuestro ahí y ya no. Sí, vamos de público. ¿No? ¿Dos? ¿O nos lo vamos pasando? Un formato curioso para nosotras. Lectura dramatizada con micro. ¿Aquí se oye bien? Vale. Una moza ataviada de pastora, conocida con el nombre de Marcela, al ver a Sanchica tan triste, se le acercó para darle consuelo. ¿A qué se debe tu pesadumbre, hermana? Alegra tu cansancio con este poco de queso y este mendrugo de pan. ¿Acierto si digo que son penas de amor? ¿Tenéis por ventura marido o algún novio? No, pero no estaría mal. Bueno, 3 o 4 zagales de mi pueblo dan muestras de quererme solicitar. Periquillo y Gallamillo me tiran pedruscos para llamar mi atención. Pero Lope Tocho, el hijo del vecino, Juan Tocho, sabe apreciar cuando unas uvas están maduras. El problema es que padre quiere que yo aprenda a manejarme en cortes y grandes palacios y que me busque un pretendiente de mayor alcurnia. Pero madre no está de acuerdo y... ¡Por Belcebú! Tú sí que pareces condesa y aún duquesa. Eres muy hermosa. Aquí nace mi desgracia, que yo también la tengo. Hízome el cielo, según dices, hermosa, y a que me amen mueve esta hermosura. No está muy lejos de aquí un sitio donde hay casi 2 docenas de hayas, pues no hay ninguna en cuya corteza no tenga grabado y escrito mi nombre. Marcela. Ricos mancebos, hidalgos y labradores han tomado el traje de pastor y me andan requebrando por estos campos. Pero escondámonos, que allá se acerca suspirando uno de los que digo, y por allá se queja otro. ¿Lo ves? Marcela le explicó a Sancha que hasta un chiflado de esos, llamado Grisóstomo, había llegado al suicidio por ella e iba a ser enterrado al pie de la peña donde se vieron por primera vez. Parece ser que el suceso había desencadenado motines públicos en contra del rigor, el maltrato y hasta la crueldad de Marcela frente al género varonil. Los argumentos con los que se defendió la acusada decían así: yo a ninguno he dado la esperanza de alcanzar su deseo. A los que he enamorado con la vista,
he desengañado con las palabras. A Grisóstomo antes le mató su porfía que mi crueldad. Yo nací libre y para poder vivir libre escogí la soledad de los campos. Mi deseo es vivir en perpetua soledad. Tú debes elegir el tuyo, por mucho que los demás porfíen. El cielo querrá que ames por destino y no por elección. Y diciendo esto, volvió las espaldas y se entró en lo más cerrado de aquellas peñas, dejando a Sancha tan estupefacta como aprendida. Y pasamos a la segunda parte. Vamos a Barcelona. Con una de nuestras mujeres favoritas y de Sancha, la mujer asesina. Porque las hay que no se andan con chiquitas. Sancha, con bastantes ampollas en los pies después de regresar al duro peregrinaje, sintió a sus espaldas el ruido de un rocín, sobre el cual cabalgaba a toda furia un mancebo de unos 20 años con toda una artillería a sus espaldas. Daga, espada, escopeta y 2 pistolas. El tipo se apiadó de la caminante, frenó, derrapó, cogió a Sancha en volandas y continuó su carrera. De improviso, Sancha creyó escuchar como el jinete decía: habría que matarles a todos. ¿Perdón? Decía que habría que acabar definitivamente con los hombres. Ah, ya. Soy Claudia Jerónima. Encantada. Yo me llamo Sancha Panza. Hace meses me pidió que me casase con él un tipo despreciable que responde al nombre de Vicente Torrellas. O a lo menos respondía por tal, no a 2 horas. Este majadero vióme, requebróme, escuchéle y enamoréme. Ayer supe que olvidado de lo que debía se casaba con otra y que esta misma mañana iba a darse el desposorio, nueva que me turbó el sentido y acabó con mi paciencia. Me puse en el traje que ves y apresurando el paso de este caballo, alcancé a don Vicente a 1 legua de aquí. Y sin ponerme a dar quejas ni a escuchar disculpas, le disparé esta escopeta. Y por añadidura estas 2 pistolas. Y a lo que creo le debí de encerrar más de 2 balas en el cuerpo. Disculpa la prisa, pero es que me conviene llegar a Francia cuanto antes. Por un momento, Sancha se imaginó cruzando la frontera, lo que nunca había soñado. ¿Dejarlo todo sin mirar atrás? ¿Y el mar? ¿Habrá mar en Francia? ¿Será Francia igual que España? Si no voy ahora, iré jamás. Francia y los franceses, de los que no le habían hablado muy bien. Yo estaba pensando casi que me quedo aquí, señora Claudia. No por dejar de admirarte, que te admiraré siempre, sino por no adelantar a mi destino yéndome a Francia. ¿Seguro? Sí, seguro. ¿Aquí mismo te quedas? Aquí mismo. ¿Pero por qué? Pues porque yo quisiera ver el mar. El mar. ¿Quieres ver el mar? Yo te llevaré a ver el mar. Vayamos a Barcelona a ver el mar. Gracias. Me he quedado con esto en la mano. Pues vamos a clausurar, si subís por favor al estado, vamos a clausurar esta velada o esta tarde, porque el ciclo continúa de septiembre a diciembre con nuevas actividades. Y únicamente 2 palabras en primer lugar, para agradecer la participación, las ponencias, el esfuerzo, el rigor y el nivel de las participantes, y para agradecer tanto a Ainhoa como a Lidia este fragmento de El Quijote femenino plural que nos han
que nos han ofrecido. Y a ustedes, pues darles las gracias por su... ¿Sí? 2 horas de atención. No, hoy, después del recital, hoy no hacemos coloquio. Creo que agradecerles a ustedes su paciencia y esta sentada y su atención de 2 horas, y hoy, por las especiales características, no hacemos coloquio. Muchísimas gracias y hasta octubre, que continuaremos con el 4º centenario de la muerte. Muchísimas gracias. Muy bien, Antonio.